Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos ya a domingo 17 de septiembre y leemos en el Evangelio que se lee este domingo 24 ordinario, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos billones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nos encontramos con este pasaje de San Mateo. Y como recordemos que el Evangelio de San Mateo es un evangelio escrito por Mateo, que era el recaudador de impuestos, pero era un escrito para los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que de alguna manera todavía tenían el Antiguo Testamento en sus manos. Entonces aquí hay varias cositas que a los judíos les decía muchas cosas. Por ejemplo, el número 7. El número 7 significa mucho. 70, muchísimo. Y 70 veces 7, o sea, es una cantidad enorme. Es decir, el Señor está diciendo que tenemos que perdonar en cantidad enormes. Esa es la propuesta de Jesús. No solo 7, sino 70 veces 7. Entonces, ante esta pregunta de Pedro y esta respuesta de Jesús, Jesús saca una parábola. Y todo lo demás del texto va a ser la parábola. Podríamos decir entonces que nuestro texto de hoy se divide en la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús y la parábola que explica la respuesta de Jesús. Y en esta parábola pone el ejemplo de un rey que ajusta cuentas con sus servidores y que uno le debe muchos millones, mucho dinero, debe mucho dinero. Le pide que pague, se arrodilla y dice la frase: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Es importante que la frase la tengamos en cuenta. ¿Cuál es la respuesta? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y entonces, pero la propuesta del rey era venderlo a él, a su esposa, a sus hijos y a sus bienes para saldarle la deuda. ¿Y qué significaba venderlos? Venderlos significaba que al cabo de 7 años recobrarían su libertad, pagarían la deuda y a los 7 años
otra vez recobran libertad y los bienes que se vendieron también le siguen perteneciendo. Esa era la ley entre los judíos, que cada 7 años todo lo que se vendía regresaba a su primer dueño. Y bien, es entonces la propuesta del rey: venderlo, saldar la deuda y al cabo de 7 años regresarían a la libertad y a sus posesiones. Pero el problema es que a él le debe poco dinero otro compañero. A ese al principio lo quiere incluso matar, lo quiere estrangular: págame lo que me debes. Y el compañero le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Por eso le decía que era importante recordar la primera frase, porque es exactamente la misma. La misma frase que utilizó el primer deudor y que ahora es el que está cobrando, la misma frase le dice su compañero que le dé poco dinero. Y no perdona, sino lo mete a la cárcel para que pague. Pero en la cárcel ya es otra situación. Ya no, en la cárcel pues está preso y lo que puede trabajar ahí en la cárcel para pagar la deuda del compañero, que se pone difícil. La deuda del rey era más humana, podríamos decirle así, porque era 7 años pertenecerle a un dueño, pero después recobrar la libertad para siempre. Y en cambio aquí encarcelado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tanto puede pagar? En fin, y la situación llega al conocimiento del rey porque los compañeros se indignan. Precisamente se indignan por eso, porque el rey tenía la propuesta de venderlo para pagar y al rato recobrarían la libertad. Pero como le dice la famosa frase: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, entonces el rey le perdona todo. Le perdona todo y entonces sus compañeros se indignan porque el otro le dice la misma frase y lo mete a la cárcel. Entonces por eso la indignación. Y entonces es ahora el rey el que viene a poner toda su autoridad. Dice: encolerizado lo entregó a los verdugos para que lo azotaran hasta que pagara lo que debía. Ahora sí, le fue como en feria. Pero viene el mensaje, la moraleja. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Entonces, tenemos que perdonar de corazón para ser perdonados. Tenemos que perdonar de corazón para ser perdonados. Si no perdonamos de corazón, no seremos perdonados. Así de simple. Entonces, mis hermanos, la moraleja está clarísima. Hoy el Señor nos dice clarísimamente y espera de nosotros eso: saber perdonar de corazón al hermano. Que así sea. Que el buen Dios los bendiga, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Feliz domingo.